El dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Diputada Amalia Dolores García Medina. Hablar de Amalia García es hablar de una institución en la política en México, una mujer de fuertes convicciones y de una gran lucha. ¿Dónde conoce usted a Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde se encuentra? Bueno, en las batallas del PRD, él en 1988, después de las elecciones del 6 de julio, había, como todavía existe hoy en nuestro país, elecciones en distintos momentos. No todas eran un mismo mes, un mismo día del año, sino que las elecciones en Tabasco eran, si mal no recuerdo, en octubre, elecciones para la gubernatura, para gobernador. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿quién en Tabasco de candidato a gobernador? Y varias personas empezaron a decir, hay una persona que fue dirigente del PRI en Tabasco, pero que está muy comprometido con la causa de los chontales, que ha trabajado en el Instituto Nacional de Antropología, se llama Andrés Manuel López Obrador. Entre otras, una de las personas que mencionó Andrés Manuel fue Clara Hussidman, la doctora Clara Hussidman, porque él había colaborado con ella, había trabajado con ella. Se le fue a buscar a Andrés Manuel, lo pensó un poco y luego dijo, muy bien, acepto ser candidato a gobernador, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad. Y entonces los diputados recién electos, y habíamos ya tomado protesta, diputadas y diputados de esa 54 legislatura, nos repartimos para ir a Tabasco. A mí me tocó una zona de la Chontalpa, a recorrerla, y dijimos, vamos a respaldar a nuestro candidato a gobernador. Fue una campaña hecha sin un quinto, con nada, solo con el deseo y la voluntad de ir a tener competencia, a hacer competencia y a decir, hay otra alternativa, claro, hay otra. Ahí conocí a Andrés Manuel López Obrador, a su esposa Rocío, que en paz descanse, una gente espléndida, y Andrés Manuel, un líder con un enorme carisma, con una enorme simpatía, y efectivamente en la zona de la Chontalpa las comunidades decían, es que cuando él estuvo en el INA venía y se quedaba aquí, colgaba su hamaca, como en Yucatán, en Tabasco, en esa zona se acostumbra, uno va y trae su hamaca al hombro, y entonces colgaba su hamaca, se quedaba con la gente, con un enorme carisma, y entonces se convirtió, no ganó esa elección, pero se convirtió en el dirigente del PRD en Tabasco, y a partir de eso la lucha electoral por candidaturas hizo un éxodo hasta acá a la Ciudad de México, que algunos han relatado, él y también Santiago Krill, y ahí estuvieron distintos amigos respaldándolo, o estuvimos respaldándolo. ¿Qué pasa en el PRD, Amalia? ¿Por qué decide usted abandonar a este partido de izquierda que tanto les costó formarlo? ¿Qué pasa, Sí, Amalia? Costó mucho. Fue una gran fuerza política, fue una gran decisión de Cuauhtémoc, de Porfirio, de Ifigenia, de Gilberto, Rincón Gallardo, de todos los que estábamos reuniéndonos, decir, vamos a formar una fuerza política. Tenemos que dar una batalla abierta, una batalla junto con la gente. Fue una batalla dura. Los primeros años de vida del PRD tuvimos más de 500 compañeros y compañeras asesinados por defender el voto a pie de casilla en las urnas. Fue muy fuerte y sin embargo el PRD se empezó a convertir en una gran fuerza que promovía el cambio en nuestro país. Una de las virtudes del PRD, puesto que veníamos de todos lados, había quienes venían de la izquierda, otros del PRI, otros de la sociedad civil, fue que se garantizó una vida interna muy intensa, con gran debate, con gran polémica. Pero luego estas corrientes de opinión se fueron convirtiendo en grupos estancos, decir, bueno, pues yo soy de tal grupo y entonces a mí me tocan tantas candidaturas, en lugar de yo soy de tal grupo y traigo tales ideas y tales iniciativas y tal visión de país y quiero impulsar esto.
se fue deteriorando. Cuando finalmente yo renuncié al PRD, renuncié Me porque... imagino que fue duro. Muy duro, es como un divorcio, es como un divorcio. Uno ve los relatos, los divorcios que no son amigables, sino que generan mucho dolor. Aunque siempre me he expresado bien del PRD porque vengo de ahí, formé parte de ahí, lo formamos, lo construimos y ahí hay muchas personas a las que estimo y quiero. Sin embargo, cuando el PRD decide que va a lanzar como candidato a la presidencia de la República en una alianza con el PAN a Ricardo Anaya, yo dije, no puedo ir con el PRD, no solo porque se había ido deteriorando la vida interna. No era Manuel Cloutier. No era Manuel Cloutier. Además, Ricardo Anaya, fuimos diputados en la misma legislatura, en una legislatura en la Cámara de Diputados. Él fue presidente de la Cámara de Diputados y algo que hoy, en estos días, ha sido muy importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que invalida una reforma, ya sea una ley o una reforma constitucional, que es el procedimiento. Claro. Cuando no se sigue el procedimiento, en esa ocasión se violentó el procedimiento y se atropelló y no acudimos a la Corte. ¿A qué me refiero? Antes de la candidatura para la presidencia de la República de Ricardo Anaya, siendo el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente Peña Nieto envió una iniciativa de reformas constitucionales en materia energética. Yo formaba parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. No enviaron la iniciativa ni a la Comisión de Puntos Constitucionales, ni de Energía, ni a ninguna comisión. Fue en diciembre. Como se dice coloquialmente, fue un sabadazo. Un sabadazo porque fue en diciembre. Hemos escuchado eso. En el momento en que ya estaban las posadas, venía el 12 de diciembre, la gente estaba en otro ámbito anímico. Y entonces, previo al 12 de diciembre, se envía la iniciativa, se lee en tribuna, no se manda a comisiones y se cita al día siguiente para votarla en el Pleno, sin dictamen de comisiones. Hicimos un gran debate solos porque nos abandonó el PRI, el PAN, el Partido Verde, que entonces estaba aliado formaba parte de la alianza con el PAN, con el PRI. Discutimos solos. Al día siguiente, un viernes, llegan el resto de los diputados, nos atropellan y se vota la reforma constitucional, se envía a los congresos de los estados. El domingo ya tenían los 17 congresos y el lunes estaba ya publicado en el Diario Oficial. O sea, en este momento lo hubieran echado para atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento. Y yo dije, ¿cómo atropellando todo el procedimiento democrático? Porque teníamos derecho, incluso si nos derrotaban, derecho a ir al procedimiento legal, claro, el que esté establecido en la Cámara. Y yo dije, yo no puedo ir a hacer campaña por alguien que violentó el procedimiento en una iniciativa que desde mi punto de vista era lesiva para el país, que era inaceptable. Entonces dije, presento mi renuncia, lo argumenté en una carta y dije, no puedo avalar como candidato a la presidencia a alguien que violentó un procedimiento democrático en una Cámara de Diputados cuando nos ha costado tanto a millones de mexicanos construir un nuevo sistema democrático con contrapesos, con reconocimiento al derecho a la pluralidad, a los puntos de vista diversos. No puedo. Yo era secretaria del Trabajo en ese momento, aquí en la Ciudad de México, con el doctor Mancera, que me invitó y le agradezco mucho esa invitación porque en la Secretaría del Trabajo también se hicieron cosas espléndidas que me dan mucha alegría. Que además usted apoyó mucho los derechos laborales de las mujeres. Por supuesto, absolutamente, absolutamente. Esta violencia silenciosa. De las mujeres en general y luego en particular, por ejemplo, de las trabajadoras asalariadas del hogar, las empleadas domésticas, a las que no se les reconocían derechos. La Ley Federal del Trabajo establecía que podrían, las que estuvieran trabajando en el mismo lugar, que vivían en el mismo lugar donde trabajaban, trabajadoras que se quedaban ahí, que podían tener un descanso de hasta 12 horas. Entonces, los derechos laborales del resto de los trabajadores no estaban considerados ahí. ¿Ni seguridad social? La seguridad social, las vacaciones, el aguinaldo, no tenían derecho prácticamente a nada. Y entonces, aquí en la Ciudad de México,
se tomó la determinación que se haría la toma de nota. Nada más que el requisito es que fuera un sindicato nacional para hacer la toma de nota. Y lo que se hizo es sugerirles que formaran un sindicato nacional. Formaron el sindicato nacional, se les dio la toma de nota. Fue el primer sindicato de trabajadoras asalariadas del hogar. Amalia, sin duda, la lucha ha sido continua, ha sido difícil. Es usted diputada federal por Movimiento Ciudadano. Dante Delgado dio una declaración y dijo: nosotros nos mantenemos aquí y nos mantenemos luchando como hemos luchado. No creo en estas alianzas. Sí, se ha generado un enorme debate, una gran polémica. Hay quienes lo han señalado diciendo, pero ¿por qué no una alianza con el PRI, el PAN, el PRD para enfrentar a Morena? La pregunta que también hay que hacerse, y yo me lo he planteado, es ¿por qué Andrés Manuel ganó con tal volumen de votos, millones de votos? Porque había una ciudadanía harta, y es importante tener memoria histórica, harta de las corruptelas del PRI, harta de lo que se había hecho con el PAN. Y entonces no puede ser una alternativa volver al pasado. Eso no es alternativa. Y por cierto, las dirigencias de esos partidos están muy cuestionadas. Finalmente, incluso a pesar del debate interno, y no han obtenido triunfos, porque el no obtener triunfos habla de que hay una ciudadanía que está desilusionada, que está descontenta, que no coincide. La otra alternativa que pudiera ser Morena, yo voté por Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República. Ya me parecía que era importante respaldarlo. Ya no estaba yo en el PRD, no estaba en ningún partido político, pero también me ha decepcionado. Y entonces yo no podría de manera entregada, comprometida, decir voy a hacer campaña por el PRI o por el PAN. No podría. Pero tampoco lo podría hacer por Morena en estos momentos. Tendría que verse una renovación, y lo que sí urge en todos los partidos políticos es una sacudida. Hay una tremenda crisis de los partidos políticos en México y en el mundo. Están en cuestionamiento. Lo que ahora ha crecido son las figuras providenciales, que a mí me parece que es un figuras retroceso. De la sociedad civil, ¿pero es suficiente? ¿Amalia? No es suficiente, y estas figuras providenciales con el populismo, que puede ser, algunos dicen de derecha o de izquierda, centran casi todo en su capacidad y figura y poder personal. Esto no es así. La democracia tiene que ser un asunto de todas y de todos, de la mayoría de la población, y de respeto también a las minorías, de reconocer la totalidad y de darle a cada quien el respeto, la libertad y las consideraciones que se merecen. Y entonces yo no veo alternativa ni en el PRI ni en el PAN, no veo alternativa en Morena, y esta apuesta de Dante, que para abrirle paso a una alternativa esperanzadora, puede sonar utópica, pero es aire fresco. Amalia, lo que vemos en este momento es una terrible confrontación de los partidos contra el gobierno contra los partidos. No se respira un clima de construcción, se respira un clima de confrontación. ¿Qué tan sano es eso para un país que está inmerso en un nuevo mundo, en una tecnología, en economía de mercado, en un mundo globalizado, donde los derechos humanos ahora sí valen? ¿Qué tan? Sí. ¿Qué es lo que a mí me inquieta mucho del actual gobierno? Que buena parte de sus propuestas y decisiones de políticas públicas las siento tan anquilosadas, tan viejas. Por ejemplo, un ámbito que a todos nos tiene que sacudir, que es el de la protección del medio ambiente, porque está en juego la sobrevivencia y el futuro del planeta, de nuestros niños. Yo soy abuela de una niña y de un niño. Me preocupa tanto. Nadie le ha puesto atención a eso. Me angustia tanto en qué planeta, en qué mundo van a vivir, en qué país,
Y entonces que la alternativa sea otra vez las refinerías con el petróleo, eso fue una gran alternativa en los años 30 y luego después en buena parte de la historia de nuestro país. Pero hoy lo que tendría que haberse puesto en el centro son aquellas energías alternativas que no contaminan. Tenemos un país con sol, con vientos formidable, tenemos costas. Tendríamos que haber sido pioneros y estar en la punta en estas nuevas energías renovables. Eso tendría que haber sido. Y me decepciona que no haya sido así. Y en el caso del PRI y del PAN tampoco son una alternativa y por eso lo que requerimos son, en lugar de la descalificación, tenemos que presentar alternativas. ¿Qué país queremos? Incluso con un grupo de amigas, entre las cuales, por cierto, hay algunas del PRI, no es una reunión de amigas de una sola ideología, nos decidimos a empezar a trabajar una propuesta que sea para debate, sobre el país que queremos las mujeres. El país que queremos las mujeres, ¿qué país queremos las mujeres? Y creo que eso es lo que tenemos que plantearnos y presentarle a los candidatos y candidatas qué país queremos en materia de educación, en materia de salud, en materia de derechos humanos, en cultura. ¿Qué país queremos y merecemos las mujeres? Y cuando digo las mujeres, estoy diciendo toda la población, hombres, mujeres, claro, niñas, niños, para todo el mundo. Y entonces, ante esa polarización de descalificaciones que es casi irrespirable, y yo lo vivo con mucha preocupación, además resulta muy desgastante porque en la Cámara de Diputados no hay debates de fondo, salvo algunas cuantas excepciones realmente extraordinarias que hay que reconocer, pero generalmente el debate termina en el agravio personal, en la confrontación. Y yo creo de verdad que el agravio personal, cuando se emite un insulto a otra persona, es muy difícil establecer puentes. Y nuestra obligación es construir puentes para que aquellas causas que le beneficien a la sociedad sean las que salgan adelante. En la Cámara de Diputados, de manera muy modesta, porque entre 500 pues soy una, pero yo intento ser un puente en donde esté, en la comisión que esté, en la comisión de bienestar, en la comisión de relaciones exteriores, en la de ética, en la que también participo. Bueno, soy parte de la mesa de los decanos, soy la única mujer decana en la Cámara de Diputados. Trato de ser un puente y poniendo por delante argumentos, razonamientos, y cuando uno hace eso lo que encuentra es que sí puede haber puntos comunicantes, pero eso es muy escaso en este momento y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por abrirle adelante una visión de futuro a nuestro país. O sea, la conciliación se acabó, los egos se extralimitan. Sí, no hay conciliación prácticamente para nada. Cuando hay tantas causas en las que podríamos sentarnos, escucharnos mutuamente y luego acordar en bien del país, pero no existe eso. Amalia, ¿usted se imaginó ver un país donde todos los días maten mujeres, se cometan tantos feminicidios, tantas mujeres lloren a sus hijas y a sus hijos, tantas madres esperen en la puerta con miedo a que no lleguen sus nietos, sus hijas? Esto es algo insoportable y yo creí, de verdad lo creí, que con la batalla que habían dado las madres de los presos políticos perseguidos, desaparecidos, entre las que estaba la señora Rosario Ibarra de Piedra, por quien guardo un enorme cariño, y participé como muchas jóvenes de mi generación y muchos jóvenes junto con ella, creí que finalmente eso era una etapa que había concluido en nuestro país. Cuando vino la ley de amnistía que emitió López Portillo y ella logró que se aprobaran algunas iniciativas de ley, dijimos, esperemos que esto quede en el pasado. Pero es brutal y terrible que ahora ya no es por razones políticas, o no solamente por razones políticas, sino que el crimen organizado y el deterioro del tejido social está enseñoreado. Es brutal y que las mujeres sean las principales víctimas. Este dato que usted dice, que todos los días lo recordamos con dolor, porque además
las mujeres nos identificamos entre nosotras y siempre tiene uno temor. Tiene uno temor, uno sale y uno va con temor. Uno transita una carretera y uno va con temor por una misma y también por sus seres queridos y por los conocidos y amistades y familiares y por todo el mundo. Transita uno una carretera que antes yo manejaba de aquí de la Ciudad de México a Zacatecas en la noche. Terminábamos alguna cosa de trabajo, tomaba el coche, se iba mi hija conmigo y me iba manejando hasta Zacatecas. Bueno, ahora incluso en el día me da temor. Y si viaja algún ser querido, me da temor. No es posible, es insoportable vivir con miedo. No queremos vivir con miedo, no queremos que exista la violencia. Y por eso valoro tanto, y en la medida en que yo pueda, porque ahora son jóvenes espléndidas, respaldo al movimiento feminista que hay en nuestro país. Es el movimiento más valiente, el más consistente, el más sólido, el que ha determinado salir a la calle y no tiene dirigentes. No hay una que sea la dirigente, son muchas, son miles participando diciendo ya basta, no puede ser. Pero es doloroso que la principal solidaridad y el respaldo esté solo ahí y no ahí y en las instituciones del Estado, porque la principal tarea de un Estado nacional es garantizarle a los habitantes de ese Estado su seguridad, es la principal. Y si un Estado no nos garantiza la seguridad, entonces ese Estado tiene que cambiar, no puede sostenerse así. Es triste, ¿no, Amalia? Durísimo. Es triste Durísimo. ver estas caras, es triste ver a estas madres. Es dolorosísimo, es brutal y hay una descomposición en el tejido social porque una parte de las víctimas sufren en el hogar. No es solamente por desconocidos, no solamente el crimen organizado, es el hogar. Entonces la conclusión es que requerimos restaurar, recomponer el tejido social. ¿Cómo hacerlo, Amalia? Desde los hogares. ¿Cómo hacerlo? No sabemos cómo hacerlo. No sabemos, pero tenemos que ensayar. Nos rebasó la violencia. Y tenemos que decir valores, tenemos que construir comunidad, tenemos que ver otras alternativas. Ves las imágenes, visibilizan estos crímenes. Claro. Y es horrible. Tenemos que construir comunidad y algo que yo he leído con cierta regularidad, con frecuencia, es de un país tan cercano a nosotros como Colombia, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué hicieron, por ejemplo, en Medellín? ¿Qué es lo que hicieron en Bogotá? Conozco a quien fue alcalde de Medellín, a Sergio Fajardo, que por cierto hoy está aquí en México como profesor en Nuevo León, en el ITAM, dando clases. Bueno, tendríamos que ver esas experiencias. ¿Qué es lo que hicieron en ciudades que estaban tomadas por el crimen, en donde había muertos todos los días, donde la gente tenía miedo de cruzar incluso una calle? ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron, por ejemplo, en Medellín, con Sergio Fajardo, lo primero no fue poner por delante las armas. Lo que hicieron fue por delante comunidad, valores, cultura, de acceso a todo el mundo. Bueno, vayamos a ver lo que hicieron. Antanas Mocus en Bogotá, que fue alcalde en 2 ocasiones, rector de la universidad, lo que hizo en Bogotá. Creo que tenemos que tomar referencia de otros, no para repetir lo idéntico, sino en nuestra propia realidad, pero no apostarle solamente a las armas. Las armas provocan las armas, más armas, más violencia. La solución no son los militares en la calle. La solución no son los militares en la calle, de ninguna manera. ¿Pero usted coincide con el presidente abrazos y no balazos? No solamente creo que no son la solución los militares en la calle. Tendría que haber de parte del Estado una gran capacidad de inteligencia. Como lo hemos dicho, tiene que cortarse los tentáculos de dinero, de armas, de poder que tiene la delincuencia organizada. Porque confrontar a un pequeño grupo no es suficiente si tienen tanto dinero, tantas armas, tantos vínculos por la corrupción, que entonces tienen libertad para actuar. Eso es lo que se tiene que cortar y se tiene que hacer junto con Estados Unidos. Y es insoportable que las irresponsabilidades de los gobiernos de una región que está tan lastimada se echen la bolita. Es inaceptable. Tendrían que tomar conjuntamente decisiones para el control de las armas de todo tipo, pero sobre todo las de asalto, de alto poder, que matan vidas, que acaban con vidas en Estados Unidos y también en nuestro país masivamente.
que el uso del dinero tendría que seguirse la ruta del dinero y acabar con el uso del dinero, la corrupción. Y digo la corrupción de los dos lados porque aquí hay corrupción, pero no se comprende que pasen armas de alto poder de Estados Unidos hacia acá y nadie vio nada. Y que crucen estupefacientes hacia Estados Unidos y casi nadie vio nada, porque es una mínima proporción la que se detecta, se detiene. Entonces, tiene que haber inteligencia, tiene que hacerse eso. Y por otro lado, con la ciudadanía, tiene que construirse comunidad y valores. Y ahí tenemos que participar todas y todos también. Amalia, ha faltado voluntad política entonces, pero no solamente de este gobierno, viene de gobiernos anteriores. Yo creo que no solo voluntad política, pudo haber habido voluntad, pero un mal diseño. Porque esta militarización que hoy reclamamos y que no estoy de acuerdo en absoluto con la decisión del presidente López Obrador, viene desde el presidente Calderón. Viene desde el presidente Calderón. Y no hay resultados. No solo no ha disminuido, ha crecido exponencialmente. Más militares, más armas, más Guardia Nacional y al mismo tiempo más delincuentes organizados con altísimo grado de capacidad de agresión, de violencia, con zonas tomadas. Entonces, ya nos mostraron 3 sexenios que eso no dio resultados, que no fue suficiente. No quiero decir que no tenga que haber corporaciones policíacas, tiene que haber y deben estar capacitadas y entrenadas, pero tiene que haber también capacidad de prevención, tiene que haber investigación, tiene que haber, por ejemplo, con la Guardia Nacional, las condiciones para que ante un delito puedan, junto con el Ministerio Público, darle seguimiento. Porque ¿qué es lo que pasa con la Guardia Nacional? Llegan cuando ya sucedió el hecho, llegan cuando ya hubo una balacera, una masacre, un secuestro, llegan después. Tarde. Lo que queremos es prevención y que no suceda. Eso es lo que reclamamos, no queremos que suceda. Queremos justicia, pero en primer lugar, prevención, prevención. Amalia, la migración. No solamente la de nuestro país, sino la de los otros países que vienen huyendo de la delincuencia, de la pobreza, de las condiciones que no se les dio como gobierno. Y ahí tenemos el problema en Estados Unidos, tenemos el problema, imágenes terribles que ahora con la tecnología y las redes sociales se visibilizan. Es muy triste. ¿Qué hacer, Amalia? Es brutal porque no se han atendido a fondo las causas de la migración en los países y en las regiones de origen. Se tiene que atender las causas por las cuales la gente migra. Emigra porque hay delincuencia, porque teme por su vida, emigra porque hay falta de trabajo, emigra porque hubo una sequía o hay un desastre natural. Se tienen que atender las causas y luego también se tiene que atender y revisar qué es lo que sucede a los lugares donde llegan estas poblaciones migrantes. Porque la realidad es que los migrantes producen enorme riqueza a los lugares donde llegan. Riqueza por su trabajo, contribuyen con su cultura, con sus conocimientos, con su manera de ver el mundo. Es un enriquecimiento el que dan, pero se han convertido en los parias del planeta, sobre todo las mujeres y los niños y las niñas. Esto es insoportable y los propios gobiernos, los estados nacionales, tendrían que tomar en cuenta que ya hay planteamientos, hay propuestas que no están cumpliendo y están en falta. Por ejemplo, durante un tiempo, distintos gobiernos trabajaron en una agenda para atender las migraciones, una carta por una migración segura, ordenada y humana. Eso no es lo que está sucediendo. Ahí están los análisis y los documentos que muestran que hubiera un posible camino. Y por cierto, en los Estados Unidos, en países como Estados Unidos o como México, ¿qué es lo que tendría que prevalecer del Estado mexicano? No la visión persecutoria, no la de seguridad nacional. Una cosa es la persecución hacia los delincuentes y el crimen organizado, que debe tener un tipo de tratamiento. Y otra cosa, y ese es un asunto de seguridad nacional, y otra cosa el tratamiento a las poblaciones migrantes, que ahí lo que debe prevalecer es el concepto de seguridad humana. Seguridad humana.
es lo que tendría que prevalecer. En nuestro país no es así, pero además en México... ¿No es así, Amalia, que acaban de morir 40 inmigrantes en un centro de detención? Que además esto es brutal, porque la Corte ya estableció que no pueden estar más de 42 horas. Segundo, nuestra ley de migración establece claramente que ningún migrante indocumentado comete delito. No es un delito. Pueden no traer documentos, es una falta administrativa. Pero además, buena parte de quienes están llegando a México tratando de llegar a Estados Unidos ya no son migrantes que busquen un empleo, son refugiados. Y tenemos una ley sobre refugio en nuestro país y tenemos una institución que se llama Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, la Comarre. ¿Dónde están? Desaparecida porque le han reducido el presupuesto, Amalia, hasta dejarle están? 3 cacahuates. Y por cierto, había una iniciativa que finalmente no presentaron en este periodo ordinario de sesiones que terminó, que querían reducir a la Comarre y convertirla en una oficina con unas cuantas gentes en gobernación. Es inaceptable. La Comarre, junto con ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, tendría que estar trabajando atendiendo a los refugiados que vienen huyendo porque en su país encontraron condiciones de persecución por razones políticas, y México, que tiene una historia de refugio con los refugiados que vinieron de España y que aportaron tanto a México, con los refugiados que llegaron de Chile, Centroamérica, de Argentina, de Centroamérica, de las guerras, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Uruguay, que tiene esa gran tradición y que cumplió un papel tan activo en generar resultados con el Grupo Contadora. Es insoportable que sufran tantas personas que además son migrantes con los cuales tendríamos que estar identificados, con los refugiados, porque México fue país de refugio durante tantas generaciones y en distintos momentos, y porque somos un país de migrantes. Hay más de 36 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos. Incluso por esa razón tendríamos que tener una política pública y una ciudadanía que no los discrimine, que los arrope, que reconozca que son portadores, porque todas las personas, todos los seres humanos somos portadores de derechos. No importa si traemos un papel o no, si cruzamos una frontera o no, somos portadores de derechos y portadoras de derechos. Y en México tendría que ser eso una prioridad. Son portadores de derechos, son portadoras de derechos y se les tiene que respetar. Eso tendríamos que hacer. No se está haciendo, y lamento y duele e indigna que México se convirtió en el muro humano de los Estados Unidos. Primero, en el tercer país seguro, según ellos. En el tercer país seguro, entre comillas, como le llaman, deportándolos, pero utilizando la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país. Se canalizaron alrededor de 30,000 efectivos de la Guardia Nacional para estar apostados en la frontera sur, cuando en lugar de eso podría estárseles capacitando para prevención del delito, para que supieran presentar una denuncia, para seguridad de la población mexicana. Están convertidos en un dique humano de los migrantes en la frontera sur. Esto no puede ser. Y los centros de detención, porque las estaciones migratorias, los centros migratorios en realidad son lugares de detención, están violando nuestra Constitución, están violando todos los tratados internacionales que ha firmado México al respecto, porque ahí no deberían estar niños, ni niñas, ni mujeres, ni adultos mayores. Los DIF estatales y el nacional, las instituciones de seguridad social tendrían que estarlos arropando, y con Estados Unidos tendría que ser un gran tema. Yo lamento que el presidente no haya estado en la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Los Ángeles, porque con toda la autoridad, después de haber entrado en contacto con presidentes latinoamericanos, él podía haber ido con toda la autoridad a hacer un gran planteamiento sobre un acuerdo entre México, Estados Unidos, que incluyera a Centroamérica, algo del Caribe, especialmente Haití, que es un país que duele tanto, y Sudamérica, Venezuela, de tal manera que hubiera una política hemisférica que pusiera en el centro la visión humanista de esta región. Eso no es así.
y me parece ya un acto inexplicable que al director del Instituto Nacional de Migración, a Francisco Garduño, después de que sucedió este hecho, en lugar de separarlo de ese encargo para hacer una investigación, continúe a la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay la mínima coincidencia con los tratados internacionales, con los compromisos de México, pero no hay una actitud humanista. Ya no hablemos de izquierda, ya no hablemos de solidaridad, ya no hablemos de empatía. No hay el más mínimo sentimiento humano con migrantes, cuando somos un país de migrantes que tiene a millones en los Estados Unidos. Amalia, esto de los deudores alimentarios no nada más es para los niños o las niñas, también vamos a hablar de las personas adultas mayores, o sea, un adulto mayor, que muchas veces los dejan en la orfandad, con problemas, con enfermedades, y los hijos no se vuelven a hacer cargo de ellos. ¿Qué propuesta debería de haber ahí? Por eso, en una visión de cuidados, que es algo en lo que hemos estado trabajando distintos colectivos, sobre todo de mujeres, pero no solo, en nuestro país, y también la CEPAL, Naciones Unidas, lo ha estado trabajando, tenemos que armar un entramado de corresponsabilidad colectiva y también todo lo que está ya de capacidad instalada del Estado, de la sociedad, de las familias, ponerlo en juego para garantizar los cuidados de niñas y de niños, de adolescentes, de personas enfermas, de personas con una discapacidad, de tal manera que se les garantice los cuidados. Ya hay una iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad, está en el Senado congelada, que establece que todas las personas en distintas etapas de la vida debemos tener garantizado el derecho a los cuidados, todas las personas. Y segundo, deben garantizarse los derechos de las personas cuidadoras. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado debe garantizar los cuidados de todas las personas que lo necesiten, que la sociedad también debe participar con cooperativas o con distintas acciones en los cuidados. En Colombia hay una experiencia ahora muy reciente de manzanas, de cuidados, en las manzanas habitacionales, que tenemos que incluir a las familias y a las empresas. Yo encontré recientemente estos días, buscando en la historia, que en 1923, en el primer Congreso Feminista Panamericano que se llevó a cabo aquí en nuestro país, las mujeres concluyeron que requerían que hubiera espacios anexos a los centros de trabajo para poder llevar allá a los niños o a los familiares que requirieran cuidados cuando ellas estaban trabajando, que hubiera estancias infantiles, estancias de día para personas mayores, con un trato respetuoso, lúdico, para personas con discapacidad digno, porque además el objetivo ¿cuál es? Y lo sintetizo en la frase de uno de los colectivos en los que participo: derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Dos de los grandes objetivos: derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Esto tendría que estar en el tope de la agenda de quienes quieren gobernar y estar en espacios de decisión de nuestro país. Un Estado cuidador, un Estado de bienestar cuidador y un cuidatoriado. Estos son los temas que importan. Se aproximan las elecciones 2024. Queremos seguirla viendo en la política. Movimiento Ciudadano, ¿cómo va a enfrentar este 2024 y por qué habría que confiar en Movimiento Ciudadano? Bueno, yo he dicho y lo digo reiteradamente que tengo varias militancias. Una es la militancia partidaria que he tenido desde muy joven a lo largo de mi vida, como aquí lo hemos comentado. Mi otra militancia es con la sociedad civil, y esa ha sido una militancia también a lo largo de la vida con los migrantes, derechos de los migrantes, porque además vengo de una familia de migrantes. Mis tíos, hermanos de mi madre en Zacatecas, fueron braceros en los Estados Unidos. No hay zacatecano o zacatecano que no sepamos lo que significa la migración, porque la vivimos en la casa y conozco eso.
el caso de la democracia, el reto de construir democracia, otro régimen político, libertario, es otra de mis causas. Los derechos de las mujeres son mis causas. Y entonces, esas causas en las que he militado toda mi vida son la especie de brújula que me guía, esté donde esté, en un cargo público, sin cargo público, en donde sea, las causas son mi guía, mi brújula. Y con Movimiento Ciudadano yo agradezco la invitación que me hizo Dante Delgado a participar como candidata. Yo le pedí que si él aceptaba yo podría ser candidata siempre y cuando no me afiliara, porque eran muchos años de afiliación partidaria, sino como una candidata externa ciudadana. Y él lo aceptó con mucha simpatía, con una gran actitud, y le planteé otra cosa. Dije que en lo que yo quería contribuir con Movimiento Ciudadano era participar en la reflexión, en espacios de reflexión, de elaboración, de construcción de planteamientos, de visión, de propuestas para el país. Y también estuvo de acuerdo. Y entonces, ¿en dónde estaré yo el año que entra y en dónde estoy? Tratando de contribuir con mis causas en lo que yo pueda y también tratando de elaborar, contribuyendo con la reflexión, invitando a tantas mentes extraordinarias que nos pueden aportar su conocimiento y su capacidad. Y creo que esa es mi mejor contribución con Movimiento Ciudadano. Si se va a una candidatura o no de parte mía, eso es lo de menos, sino contribuir. Sí, en cambio, creo que Movimiento Ciudadano tiene una enorme responsabilidad. La decisión de Dante Delgado de no ir aliado con nadie es una decisión compleja, muy valiente, pero entonces tiene que aportar mucho. Tiene que aportar al futuro del país y en todo caso poner en el centro temas fundamentales para que incluso aquellos que van en distintas fórmulas con distintos partidos políticos no tengan más remedio que asumir esas causas y decir: estas causas tienen que estar presentes. Por ejemplo, otra causa que tiene que ver con las mujeres y que yo creo que tenemos que llevarle a todos los partidos políticos, el de la política de cuidados, construir un estado de bienestar cuidador, un cuidatoriado en la sociedad, de tal manera que se libere el tiempo de las mujeres que somos las que nos hacemos cargo de los cuidados. Yo digo, somos el seguro social del país. Sobre nuestros hombros recaen los cuidados. Se vio en la pandemia, pero seguimos en eso. Y además ahora vemos adultas mayores cuidando a adultos mayores, a nuestros padres. Tiene que haber una corresponsabilidad del Estado, de la sociedad, de las empresas y en las familias en plural, en su diversidad, y hombres y mujeres. Y creo que entonces una visión de lo que debe ser el país y que los distintos partidos políticos no les quede más remedio que esas causas hacerlas propias, y que quien llegue a las cámaras, a los gobiernos estatales, a los municipales y al gobierno de la República, esas causas las haya tenido que asumir y comprometerse. Muchas gracias por esta entrevista, Amalia García. Gracias por su lucha hacia nuestro país. Gracias, gracias a ustedes también. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Claudia Guerrero Martínez, periodista de Veracruz, directora general del periódico Veraz y de Claudia Guerrero MX. Claudia, tú representas ese periodismo que no solamente informa, busca y conoce la verdad. Has dado luchas impresionantes en Veracruz porque se destapen cloacas y se haga justicia. Tú destapaste en el gobierno de Javier Duarte ese terrible caso de niños que no recibían su quimioterapia, que recibían agua salina. Te enfrentas a un gobierno insensible. Te enfrentas a hombres que no quieren conocer la verdad, que les estorba la verdad. Gracias por esta entrevista. No, pues yo agradezco mucho aquí en este espacio de El Dedo en la Llaga y contigo, mi querida paisana, mi querida Adriana Delgado. Y esto es muy lamentable, estas investigaciones en las que, por cierto, bien lo dices,
esta investigación en la Secretaría de Salud con estos niños que recibían estos medicamentos que provenían de una institución de mezclas que no tenían los permisos adecuados, que no tenían esta valoración o los ingredientes necesarios que eran supervisados por autoridades federales y que se estaban dando en Veracruz en hospitales con cáncer. Esto me llevó al Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México, AC, y creo que estas investigaciones lo que hemos hecho es la responsabilidad como periodista de mostrar lo que está ocurriendo, de gobiernos que se han dedicado a desviar recursos y que no les ha parecido este tipo de investigaciones y de estar llevando a una información en la que incomoda a muchos gobiernos, entre ellos el de Javier Duarte de Ochoa, que hoy, ya como muchos sabemos, pues el gobernador está desde hace ya algunos años en el reclusorio norte, que él está recluido ahí por una sentencia de 9 años.